He estado en el centro de atención durante décadas. Algunas veces por mis películas, otras por mis escándalos, pero esta vez la historia es diferente. No se trata de Hollywood, ni de la industria del cine, ni siquiera de mis errores del pasado. Esta vez decidí meterme en el nido de avispas más peligroso que puedas imaginar. Y sí, lo sabía desde el principio. Levantar esta bandera traería consecuencias. Elon Musk, Oprah, las redes más oscuras del mundo, todos estos nombres empiezan a cruzarse en el camino. Algunos prefieren mirar hacia otro lado, otros intentan silenciar lo que no quieren que se diga. Pero yo no estoy aquí para quedarme callado. Hemos hablado hasta el cansancio sobre este tema. Sound of Freedom fue solo el principio. Sé de primera mano lo que hay detrás, lo que se esconde en las sombras, lo que muchos no quieren que se sepa. Porque cuando intentas hacer un cambio real en el mundo, no tardan en aparecer los ataques, las acusaciones, los intentos de desprestigio. Así ha sido siempre, y cuando ves que esto le ocurre a todas las personas que deciden enfrentarse a algo verdaderamente oscuro, te das cuenta de que solo hay dos opciones. O alguien está intentando limpiar su imagen con una causa noble, o alguien está siendo destruido porque representa una amenaza real para los poderosos. ¿Cómo llegué aquí? No lo busqué. Un día vi un reportaje sobre la realidad del tráfico infantil y me dolió. Pero lo que más me dolió fue pensar que, sabiendo lo que ocurre, podía elegir hacer algo o quedarme de brazos cruzados. Elegí actuar. El 4 de julio, mientras Estados Unidos celebraba la libertad, se estrenó Sound of Freedom. No fue casualidad, fue un golpe de realidad. Fue una patada en el pecho para todos aquellos que prefieren vivir en la ignorancia. Y como era de esperarse, no tardaron en saltar las alarmas. Porque cuando la verdad incomoda, intentan desacreditarla. Cuando la luz empieza a iluminar los rincones más oscuros, intentan apagarla a cualquier costo, pero no voy a callar. No voy a mirar hacia otro lado, porque hay cosas que simplemente no pueden ser ignoradas. Esta hermosa plataforma en la que nos encontramos no es precisamente fanática de que hablemos de ciertos temas, pero ya sabes de qué trata la película. Es sobre la realidad más oscura y aterradora que existe en la faz de la Tierra. ¿Por qué su estreno fue tan polémico? Porque Sound of Freedom no es cualquier película. Está basada en hechos reales, en una misión llevada a cabo por Tim Ballard, un hombre al que tuve el placer de entrevistar personalmente. ¿Quién es Tim Ballard? Un ex agente de seguridad estadounidense que lo dejó todo para rescatar niños del mismísimo infierno. Solo con eso, la historia ya es impactante. Pero lo que realmente desató el huracán fue mi participación en la promoción de la película. Lo dije con claridad: cuiden a los niños, cuidemos a los niños. No es un mensaje ambiguo. No es una declaración con doble sentido. Es una verdad que incomoda, pero que no se puede seguir ignorando. Muchos creyeron al principio que mi papel en esto era solo el de una celebridad apoyando el proyecto, que simplemente recomendé la película y nada más. Pero no, estaban equivocados. Fui productor ejecutivo de Sound of Freedom y estuve involucrado en el proyecto de diversas maneras a lo largo de su recorrido. No solo se trata de recomendar una historia, se trata de exponer una realidad que ha sido silenciada por demasiado tiempo. Cuando lancé mi video en internet, dije algo muy claro. El primer paso para erradicar esto es la concienciación. No podemos resolver un problema si nos negamos a verlo. Sí, es una verdad incómoda. Sí, preferiríamos no escucharla, pero ignorarla no hace que desaparezca. Solo la esconde debajo de la alfombra mientras sigue ocurriendo. El video se volvió viral, y con eso comenzaron los rumores, las especulaciones,
las teorías. De repente Hollywood, las élites y hasta figuras como Oprah estaban siendo mencionadas en la conversación. No es cualquier cosa que alguien como yo salga a hablar de esto, y menos con la historia que tengo detrás. Algunos empezaron a preguntarse si yo sabía más de lo que decía, si mi participación en la película era solo la punta del iceberg, y en realidad estaba enviando mensajes encubiertos sobre los peces gordos de Hollywood. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque según los rumores yo estaría desarrollando un documental que expone las redes más oscuras del mundo. Y eso, evidentemente, me habría traído amenazas de altísimo calibre. Algunos incluso hablan de una campaña de desprestigio en mi contra para silenciar. Claro, siempre hay información falsa circulando. Mi publicista salió públicamente a negar que estuviera haciendo un documental. Pero como sabemos, cuando el río suena, agua lleva. No soy ajeno a las consecuencias de hablar demasiado. Sé en qué terreno me estoy metiendo, pero hay cosas que simplemente no pueden callarse. Y si mi voz sirve para que más personas abran los ojos, entonces no me arrepiento de haberla levantado. Si estuviera trabajando en algo que pudiera ponerme en peligro, lo último que haría sería anunciarlo públicamente. Así que, si alguien espera que mi publicista salga a confirmar ciertas cosas, está perdiendo el tiempo. El rumor sobre un documental podría haber quedado ahí, en un simple rumor. Pero su origen se remonta a enero del año 2023, cuando Tim Ballard, el mismo exagente, cuya historia inspiró Sound of Freedom, mencionó algo que hizo que todo se descontrolara. Ballard contó que después de la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022, me puse en contacto con él con la intención de ayudar a sacar a un grupo de niños atrapados en el conflicto. En el proceso, él me pidió ayuda para filmar lo que estaba ocurriendo. Hasta ahí, nada fuera de lo común, pero la confusión comenzó cuando Ballard dijo que lo que en un principio parecía ser un documental terminó convirtiéndose en una serie documental de 4 partes que, según él, ya estaba casi terminada. Y ahí fue cuando la gente empezó a conectar los puntos. De repente todos pensaban que yo estaba trabajando en un documental sobre este tipo de cosas. Y cuando Ballard intentó calmar las aguas diciendo, no, esperen, hay 2 cosas diferentes aquí. Por un lado está mi película y por otro, lo de Mel Gibson, lo único que logró fue alimentar aún más las especulaciones. Pero hablemos de lo que hace que toda esta historia sea aún más explosiva. Mi pasado, porque claro, si hay gente que cree que me están tratando de silenciar, también hay que entender por qué. Y para eso, hay que recordar todos los escándalos en los que me he visto envuelto. Soy el tipo que hizo Corazón Valiente, La Pasión de Cristo y tantas otras películas épicas. Pero también soy el tipo que ha estado en el ojo del huracán más de una vez. Y no por cosas menores, sino por controversias de las grandes. Todo comenzó a principios de los años 90, cuando estaba en la cima de mi carrera. Durante una entrevista con El País mientras promocionaba Hamlet, hice algunos comentarios que hicieron bastante ruido. Cuando me dijeron que había sido un poco irrespetuoso, respondí a mi manera. Los mandé a todos al diablo y dije que me disculparía el día que el infierno se congelara. Pero eso fue solo el comienzo. A lo largo de los años, hubo gente que trabajó conmigo que aseguraba que mis comentarios no eran casos aislados. Winona Ryder, por ejemplo, contó que en una fiesta en los años 90 me acerqué a ella y a su amigo y les dije algo ofensivo. Según su versión, le solté un comentario espantoso sobre el Holocausto. Pruebas no hay, videos tampoco. Pero esa historia sigue circulando. Luego vino La Pasión de Cristo. Desde el primer día la película fue acusada de incitar al odio.
El crítico de cine Frank Rich incluso dijo que no era más que una extensión del supuesto odio que yo llevaba dentro. Mi respuesta no fue la más diplomática. Dije que me encantaría verlo con una lanza atravesándole los intestinos. Y si eso no fuera suficiente, en el año 2006 fui arrestado por manejar borracho a 160 kilómetros por hora en la autopista de Malibú. No fue mi mejor momento, eso es seguro. Durante el arresto solté un montón de cosas. A una de las oficiales le dije algo inapropiado. El resto de los comentarios que aseguran que hice, bueno, son solo eso, declaraciones de terceros. Mucho de lo que se ha dicho sobre mí no tiene pruebas. Son solo palabras de personas que aseguran haber vivido ciertas situaciones conmigo. Pero la verdad es que, en este mundo, cuando alguien tiene algo que decir que incomoda a los poderosos, su pasado, real o fabricado, siempre termina volviéndose en su contra, y ahí es donde todo se vuelve más interesante. Por lo tanto, ¿se puede decir que soy culpable o inocente? No lo sé. Yo no fui juzgado por muchas de las cosas de las que se me acusa. No hay pruebas, no hay un veredicto, solo historias que se han contado a lo largo del tiempo. Y eso nos lleva de vuelta a lo que mencioné antes. También es completamente factible que todo esto haya sido un intento de ensuciar mi nombre. ¿Pero dónde comenzó a crecer esta bola de nieve? Bueno, tal vez lo que más alimentó esta teoría fue una vieja entrevista en la que hablé de cosas que no se suponía que debía revelar. Las sesiones de casting en Estados Unidos me aterrorizaron. A mí también. Fui a encontrarme con un tipo que había volado desde Dios sabe dónde, aunque para ser honesto, no necesitaba un avión. Se movía de una forma extraña. Le pregunté si había tenido la oportunidad de leer el guión. Me miró y me dijo, ¿te gusta mi rostro? Le respondí que sí, y entonces dijo, eso es genial, porque si no consigues el dinero, me largo de aquí. Y se levantó y se fue. Todos los presentes dijeron, bueno, creo que fue una buena reunión. En otra ocasión, se apareció en un tejado en Nueva York. Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar. Me respondió que sí, pero lo hizo de una manera que me puso los pelos de punta. Se deslizó lateralmente a través de la multitud. Vestía completamente de negro. Era como una de esas antiguas películas de vampiros, donde no caminan, sino que flotan. Era bailarín, por lo que sus movimientos eran increíblemente elegantes. Se sentó junto a mí y me asustó. Era un tipo muy inteligente. Empezamos a hablar, y en lugar de discutir el guión, comenzamos a hablar de la Edad Media. Entonces, él empezó a hablar sobre torturas. Yo había leído un libro sobre eso, así que intenté recordar los peores métodos que había leído. Él parecía fascinado e intentaba superarme en cada historia. Mi asistente estaba presente y terminó yéndose porque no pudo soportarlo más. El ambiente se volvió frío. Yo también quería irme, pero algo me detenía. Luego, en un momento, evité su mirada y giré la cabeza. Estábamos en la azotea del Hotel Península y al darme la vuelta, vi un edificio con la parte superior iluminada con 3 números 6 enormes. Estos incidentes y muchos otros contribuyeron a que Hollywood me diera la espalda. Fui cancelado por la industria, no por el público. Y esa es la gran diferencia. Hollywood me cerró las puertas durante mucho tiempo. Eventualmente volví, pero mi reputación quedó dañada. Muchos creen que todo esto se debe a mi comportamiento autodestructivo y a mi historial de comentarios que han sido considerados ofensivos. Dicen que eso es lo que incomoda
a la élite de Hollywood. Pero con el contexto actual, hay quienes piensan que la historia es mucho más grande. Tal vez no se trata solo de mi comportamiento. Tal vez el verdadero problema es que sé algo que muchos preferirían que no se supiera. Porque seamos honestos, hay muchos que conocen estas cosas. La diferencia es que algunos hablan demasiado. Y ahí es donde la teoría de que me están censurando por saber demasiado empieza a tomar forma.